No pares a alabarlo. Dale gloria a Dios, dale gracias a Dios. Mira, tú sabes que muchas veces nosotros paramos y no debemos de parar. Sigue adorando, sigue aplaudiendo. Tú no sabes lo que Dios está haciendo a través de esa adoración que en este momento tú estás dando. Aplaude, aplaude. Si estuvieras tal vez en un juego de fútbol, estabas dando gritos y aplaudiendo. Pero tú sabes que el que va a meter el gol de tu vida se llama Jehová de los ejércitos. El que va a hacer que los muros se caigan se llama Jehová de los ejércitos. El que va a traer el rompimiento en ese obstáculo que está delante de ti se llama Jehová de los ejércitos. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Jesús, dale la honra a Él, la alabanza, porque solo eres digno de ser alabado. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para la palabra. Amén. La semana pasada íbamos a compartir esta palabra y como que estábamos en el Powerhouse, no lo dimos. Pero esta noche la vamos a dar. Yo le dije, madre, si hay aunque sea 10, mira cuántos han llegado. Así que gloria a Dios por los valientes que han venido esta noche a pesar de la lluvia, a pesar de los anuncios de inundaciones, de conflictos y de problemas. Pero tú sabes que los que están aquí esta noche, Dios va a hacer algo grande con ustedes. Porque hay quien cualquier cosa lo detiene, pero el que tiene deseos de buscar de la presencia de Dios, no lo detiene nada. Ni lluvia, ni tormenta, ni problema, ni conflicto, ni problemas familiares. Todo lo que se levante, brinca los obstáculos y cada vez que brincas un obstáculo, pasas a otro nivel espiritual. Amén. Entonces este es el momento en que tú estás en un proceso de transacción. ¿Tú has visto las líneas de los trenes? Cuando viene un tren y hacen un cambio y coge otro carril, bueno, estás en el punto de coger el otro carril. Estás en el punto de pasar al otro nivel. Estás al punto de dejar lo que está detrás para extenderte a lo que está delante, porque lo que Dios tiene para ti siempre es bueno. Satanás tiene un plan, pero el plan de Dios es mejor. Amén. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, que ha estado en medio nuestro, Padre. En esta noche, Señor, venimos dándote gloria, dándote honra y dándote alabanza. Y te vamos a poner ahora, mi Dios, a presentar este tiempo, Señor, que vamos a compartir de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que tú prepares nuestros corazones, Señor. Que quites toda distracción en este momento, Señor. Y que nos enfoquemos, Señor, en la palabra, mi Dios. Padre, porque en tu palabra, Señor, siempre hay respuesta para cada necesidad. Te pedimos, Espíritu Santo, tú que eres el único que puedes dar en un mismo mensaje una palabra para cada uno de tus hijos, que tú repartas según su necesidad, mi Dios. Y que tú nos des estrategias, Señor. Porque vienen tiempos cada vez más difíciles, pero tú quieres darnos el ABC de tu evangelio, Padre. Cosas prácticas, Padre, que nosotros podamos aprender y podamos estar, mi Dios, con nuestras piedras, como David llevaba 5 piedras en su aljaba, Padre. Que nosotros tengamos las piedras necesarias para cada gigante que se levante, podamos ponerle la piedra correcta y tu Santo Espíritu va a guiar esa piedra, Padre, para tomar control de esa situación. Así que en esta noche, Señor, te pedimos que nos hables y te pido, Padre Santo, que me quites a mí, que seas tú el que ministres a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Satanás tenía un plan para esta noche, pero Dios tenía otro muy diferente. En esta noche vamos a hablar de 3 armas indispensables para poder avanzar como soldados de Jesucristo. ¿Cuántos aquí son soldados de Jesucristo? Porque si no te has dado cuenta, tú estás enrolado en un ejército. Y más vale que aprendas a lidiar con tus armas para que las uses con destreza y puedas pelear las batallas que tengas que pelear. Tú no tienes que pelear todas las guerras, sino pelear las guerras que Dios pone delante de ti, las batallas que pone delante de ti. Amén. Entonces, la palabra dice en 2 Corintios 10, del 4 al 6.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vamos a hacer una paradita ahí. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un fortín, una fortificación, un castillo, una ciudad fortificada, una muralla defensora. Esa es la definición en el diccionario, y también es vigor, poder, fuerza, robustez y corpulencia. Lo contrario es debilidad. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ¿qué cosa es un argumento? Ya vimos lo que era una fortaleza. Ahora, ¿qué cosa es un argumento? Y un argumento es un razonamiento o lógica que demuestra, refuta o justifica algo. Y también es dar argumentos. Y altivez es soberbia. Alguien altivo es orgulloso. Entonces, para si fuéramos a definir esto, una fortaleza es una barrera o argumentos o razonamientos y lógicas que se levantan en contra de lo que es el conocimiento de Dios. O sea, que se levanta soberbiamente en contra del conocimiento de Dios. O sea, que son pensamientos que nos impiden poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y mira, una cosa que tenemos que entender nosotros: a Dios no lo podemos razonar. Si quieres meter a Dios en la lógica nuestra o en la lógica de lo que está pasando, nunca nos vamos a poder mover por fe. Siempre nuestra fe va a estar limitada. A Dios se le cree por fe, y si Dios lo dice, nosotros tenemos que creer que Dios lo puede hacer. Porque nosotros no podemos hacer nada. Para lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios hace cosas que nosotros no podemos razonar ni podemos entender. Entonces, por eso, después del nuevo nacimiento, tenemos que renovar nuestra mente por la palabra de Dios, para poder limpiar nuestra mente de la mentalidad antigua, llena de fortalezas, y con una nueva manera de pensar poder ser efectivos en las batallas que tengamos que confrontar. Tenemos que entender que la mente es el primer campo de batalla. Ahí es donde primero el diablo manda el dardo. Llega la información, y cuando esa información llega, si nosotros no llevamos rápido, eso lo echamos fuera, ¿qué es lo que va a pasar? De aquí va a pasar al corazón. Y cuando pasa al corazón, ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces va a ser un ciclo: mente, corazón y boca. Nuestra boca no se va a poner de acuerdo con Dios, se va a poner de acuerdo con aquello que vino, que nos impresionó, que nos intimidó. Y cuando pasa un tiempito, estamos llenos de incredulidad, de duda y de temor. Entonces es una batalla que tenemos que librar. Amén. Entonces, importante es mantener en mente: si hemos nacido de nuevo, dejamos de ser creación y nos convertimos en hijos de Dios. Eso también implica que estamos involucrados en una guerra espiritual en contra del diablo. Te guste o no, tenemos un enemigo mortal llamado diablo, Satanás, la serpiente antigua, el adversario, el acusador de los hermanos, Lucifer, Belial, gran dragón, el dios de este siglo, el padre de mentiras, Beelzebú, el tentador, Lucero, el príncipe de este mundo, y si seguimos averiguando hay otros nombres más. Ese es nuestro adversario. Y nos guste o no, nosotros estamos involucrados en una guerra. Entonces, hay una guerra espiritual, y a la guerra tenemos que ir los soldados. Van los soldados cuando están listos, porque se entrenaron. Porque si no están entrenados no pueden ir a la guerra, porque si no es soldado muerto seguro. Entonces Dios no quiere que nosotros estemos
como el que está a ver qué pasa. Dios quiere que estemos alerta, que estemos preparados, que estemos siempre a la expectativa, no solamente para desactivar el dardo del enemigo, sino para avanzar y desalojar el enemigo de nuestro territorio, marcar nuestro territorio. Y la Biblia habla mucho de cómo Dios adiestra a su pueblo para la batalla. Seas hijo de Dios o no lo seas, el diablo te odia. Así que, porque él odia la creación de Dios, pero cuando tú te conviertes en hijo te odia más, porque ahora perdió uno que lo tenía del bando de él. Entonces, tenemos que prepararnos para poder confrontar todas esas cosas que se levantan. Mira lo que dice el Salmo 144, 1, 2. Este es un salmo de David. Dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Qué bueno es poder decir esto que decía David, que Dios sea todo eso, el castillo, la fortaleza, el escudo, y que no sea el diablo que ha formado en nuestra mente esas fortalezas, esos escudos, que deja impenetrable que la palabra de Dios pueda llegar y bajar a nuestro corazón. Entonces, el soldado era adiestrado para usar sus manos para la guerra con el escudo, la espada y la lanza. Y sus dedos eran adiestrados para lanzar las flechas con el arco. El Salmo 18, 31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva. Ya hace poco estuvimos hablando de la sierva que tenía la capacidad, las pezuñas de sus patas para subir a las alturas, subir, andar por las piedras y subir a los montes. Donde llega la sierva no llega otro animal y no llegan los depredadores. Cuando tú estás en las alturas con Dios, ahí los demonios no pueden llegar. Es como las águilas, cuando se le ponen las aves carroñeras arriba, ella no batalla con ellas, no pelea con ellas. El águila lo que hace, que empieza a subir y a subir, y cuando llega a cierta atmósfera, lo demás se va cayendo y dejando atrás. No dejes que lo que te rodea te influencie al punto que no te deja adorar a Dios y alabar a Dios, porque mientras que tú adoras a Dios y tú subes y subes, todo lo que no es de Dios retrocede, tiene que irse, porque donde está Dios, el demonio no se puede quedar. Amén. Entonces dice: quien hace mis pies como de sierva, que me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Mira, ¿qué dice Lucas 10, 19? He aquí que doy potestad de hollar ¿qué cosa? Serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. ¿Quién es el que te va a ceñir? Es Dios. Y para que te puedas Dios fortalecer, tienes que estar en la presencia con Él. Tienes que buscar de Él. Me ceñiste con fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Mira, esto es tremendo. Porque ¿qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando alguien huye delante de ti, ¿qué es lo que te da? Las espaldas. Porque sale corriendo delante de ti. Eso es poderoso, porque cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti?
que me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Dice, clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero Dios no los oyó. ¿Tú sabes por qué Dios no los oyó? Mira lo que dice Isaías 54:15. El que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Amén. El que conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No hay arma forjada contra ti que pueda prosperar. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. ¿Qué dice primero de Juan 4:4? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El mayor está contigo. Si Dios está contigo, aquello que venga en contra tuya tiene que retroceder o no puede permanecer. Eso es poderoso. Amén. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Romanos 8:31, esta es la cita favorita del pastor con quien yo me convertí en Terza, del Feliberto Pereira. José, ¿me puedes dar un poquito más de luz aquí? Yo tengo buena vista, pero estoy encandilada. Y es Romanos 8:31 que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios pelea por nosotros, la victoria es segura. Amén. Hay muchas armas que Dios nos ha dado para pelear nuestras batallas espirituales. Y algo básico que tenemos que apropiar diariamente es la armadura de Dios. Ustedes me han oído aquí como un martillo. Martillo que ahí dando y dando y dando y dando. Eso no es negociable, o sea que no vamos a hablar de la armadura, la voy a tocar, pero no es eso de lo que yo quiero hablar. Con eso tú tienes que tener la mentalidad que eso es parte de tu cuerpo. Como andas con el celular para arriba y para abajo, que no lo dejas en ninguna parte, tienes que pensar que la armadura de Dios tienes que afianzarla cada día, apropiarla y declararla sobre tu cuerpo, estableciendo de que Dios guarda todas esas áreas de tu vida. Amén. ¿Cuánto se le queda el celular? ¿Verdad que no? Ya no es cabeza, cuerpo, cuello y extremidades, sino también teléfono. Porque es parte del ser humano. Entonces, la armadura, eso no es negociable, eso es mandatorio. Porque ella va a cubrir todas nuestras áreas vulnerables y por medio de la armadura Dios ha provisto algo específico que es, que Jesús es o que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Mira lo que dice Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Esto es mandatorio. Esto no es, si tú quieres, tú te vistes usas la armadura. Si no quieres, no la usas. Esto no es opcional. Es un mandato de Dios. Para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Voy a hacer una parada. Mira, cuando tú veas que Dios te dice una cosa y te la vuelve a repetir en el mismo tema de lo que está hablando, es para que le pongas asunto. Primero te dice vestidos de toda la armadura de Dios y después te dice tomad toda la armadura de Dios. O sea, esto no es que me pongo el gorrito como alguien que yo conocía, que eres el que le gustaba. No, si te pones el gorro y vas sin todo lo demás, eres un blanco para el enemigo. Entonces, tenemos que preocuparnos por esto, tenemos que aprender a hacerlo y si no, por lo menos leerlo hasta que te lo aprendas y lo apliques.
Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Para poder resistir y estar firme cuando todo acabe, dice que debes de tenerla, debes de usarla, debes de practicarla. Entonces dice, estad pues firme, ceñido, ahora te dice cómo es la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, cuando tienes ganas, cuando no tienes ganas, cuando estás triste, cuando estás contento, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, cuando no hay nada en la alacena, cuando no hay nada en el banco, eso es en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, todas las oraciones que tú has aprendido a hacer, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No te enfoques solamente en ti, acuérdate de que hay otros que tienen necesidad y acuérdate que hay gente que Dios te va a poner y te va a asignar para que tú puedas orar por otra persona. Y cuando nosotros empezamos a orar por otra persona, tú no te das cuenta, vas soltando la carga, te vas sintiendo diferente y Dios toma control de tu necesidad. Entonces, dos cosas importantes. La armadura de Dios nos mantiene firme ante las acechanzas o trampas del diablo. Y número dos, es la que nos ayuda a resistir en el día malo, permaneciendo firmes hasta el final. Por eso es tan importante. Mira, los lomos son la cintura. Y el cinturón de la verdad es lo que sostiene toda la armadura. Y ese cinturón de la verdad, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. La Biblia de tapa a tapa. La justicia, dice, la coraza de justicia, donde cubre el pecho. En tu pecho hay órganos vitales, como corazón y pulmones. Y a donde el enemigo siempre va a, ¿qué es lo que Dios te dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. Pero de tus pulmones, el soplo de vida que Dios nos puso, y Dios me estaba ministrando. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban en el vientre de su madre trataron de abortarlo? Oye, nada más que yo. El diablo ataca, y en este tiempo yo estaba pensando, he orado por tantas mujeres que están embarazadas, incluso gente que ha muerto en el embarazo, en el parto, gente que ha estado grave en el parto, o si no el bebito. Que en este tiempo, antes tú oías fulana está embarazada, paría, salía el muchacho y no había problema. Pero hay un ataque a los bebés en el vientre de la que lo quiere tener y de la que lo quiere abortar. Hoy estaban dando en las noticias una mamá que estaba buscando un sicario para matar al niño de 3 años. Mandarlo a matar. Estamos viendo cosas que no se habían visto nunca. Entonces, en el pecho está tu corazón. De él mana la vida. Y el soplo de que Dios puso en tus pulmones, ese viento que Dios te dio, el aliento que Dios nos dio, que el diablo nos los ha querido quitar en diferentes enfermedades, situaciones, circunstancias, nos quiere, y cuando no puede viene también el espíritu de Pitón a tratar de callarte para que no hable, para que no puedas orar, para que no puedas decirle a la persona que tienes al lado, necesitas de Dios. Eso es un espíritu que trata de mantenerte callado, pero te tienes que sacudir de todo eso. Entonces, Dios es nuestra justicia y nosotros somos justicia de Dios en la tierra. Y Él quiere que tú guardes tu corazón porque tú eres las manos, la boca y los pies de Él en esta tierra, que vas a hacer la obra que Él quiere que tú lleves a otro. Porque hay mucha gente que no va a llegar a la iglesia y tú eres la iglesia que la gente va a conocer cuando tú sales a la calle. Por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. El apresto del evangelio de la paz está, ¿dónde va? A los pies. Jesús es nuestra paz. Y dice la Biblia, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Nosotros podemos caminar aún en conflictos, necesidades, problemas, enfermedades con la paz de Dios.
caminar en medio de la guerra que podamos estar atravesando con la paz de Dios, porque estamos calzados con ese apresto del evangelio de la paz, y predicarle a tiempo y fuera de tiempo. Si vas al hospital no pierdes el ray, tú le predicas al que está allí, y sales de allí y te llevaste a alguno para Cristo. A donde tú vayas, tú eres la boca de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que buenos son los que llevan las buenas nuevas, que de salvación a donde los lugares que tú vas. El escudo de la fe en una mano, visualízate como el soldado, es un arma defensiva. Me tiran el dardo y yo me cubro para que el dardo no me dé. Apaga los dardos de maligno. El yelmo de salvación protege la cabeza, el primer campo de batalla. Y esa salvación te recuerda qué cosa que es, que tú eres un hombre o una mujer de pacto. Ya el que venga en contra tuyo es un filisteo incircunciso. ¿Por qué? Porque no tiene pacto. ¿Qué le dijo David al gigante? ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Por qué es incircunciso? Porque David era un hombre de pacto, tenía un pacto con el Dios del cielo, pero el filisteo era un incircunciso, y él le dice que se ha atrevido a provocar el ejército de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. No que venían en contra de Israel, sino provocaron a Dios. Entonces, tu salvación, ¿quién la ganó? Jesús. El escudo de la fe, ¿qué cosa es Jesús para ti? El que es el consumador de tu fe. La espada del Espíritu, ¿qué cosa es? El arma ofensiva. ¿Y cuál es esa espada? La palabra revelada, la palabra que ya dejó de estar ahí escrita y que saltó a tu corazón y que se ha convertido en un rema para ti. Que cuando tú desatas tus oraciones y declaras esa palabra, hay una convicción en ti que esa palabra ha sido prosperada en lo que fue enviada, porque sabes el impacto que tiene. Porque primero te impactó a ti, primero te cambió a ti, primero te tocó a ti. Y la oración, que es el teléfono de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y ese teléfono no da timbre ni tienes que dejar mensaje, porque sabes que hay respuesta. Orando. Así que el teléfono de Dios es Jeremías 33:3, la cita favorita de Ismael. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Orando en el entendimiento y orando en el Espíritu. La oración en lengua que tú haces te mantiene conectado con Dios. Estás orando la oración correcta y además de eso carga tus baterías. Terminas descansado, terminas fortalecido. Amén. Entonces, la oración tiene que ser un estilo de vida para nosotros. Amén. Entonces ya vimos que la armadura de Dios no es negociable. Eso es mandatorio. Pero diariamente hay 3 armas indispensables que tenemos que adiestrarnos con ellas para poder ser efectivos en el ejército de Dios. Son 3 cosas básicas que tú tienes que tener al día, que tú tienes que estar practicado en ellas. Ahora, ¿cuáles son esas armas? Número 1, el escudo de la fe. Diariamente tienes que ejercitar tu fe. ¿Por qué? Porque yo digo que la fe es como un elevador, sube o baja, pero no se queda estable. Si tú buscas de Dios, tu fe crece. Si tú te mantienes conectado con Dios, tu fe crece. Pero si tú te vas enfriando, tu fe va bajando. Y cuando llevas 6 meses, tú no eres la persona de 6 meses atrás. ¿A cuánto les ha pasado eso? Entonces tenemos que esforzarnos a ejercitar la fe para que sea un escudo que nos protege. El escudo de la fe nos protege de los dardos de fuego del maligno. Mira lo que dice el Salmo 91:3 al 8. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Una adarga es otro tipo de escudo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya.
Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender. Cuando te sientas debilitado y necesitas una transfusión de fe rápida, no tienes que ir a nadie. Regresa atrás y piensa y memoriza testimonios pasados. ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Qué hizo Dios cuando tú vino a tu rescate? ¿Qué hizo Dios cuando estuviste en una situación difícil y Él no te dejó en vergüenza? Eso es una transfusión instantánea para que tú te levantes y le digas, mira, diablo, espérate un momento, tú estás equivocado. De esta yo salgo, de esta me levanto, porque todavía Dios sigue sentado en el trono. Todavía Dios no se le ha cortado su mano. Él no tiene reumatismo y Él no ha perdido su memoria. Yo soy su hijo y como hijo sigo siendo heredero. Así que yo me levanto en el nombre de Jesús y de esta situación voy a tener un testimonio a primera mano. Que voy a testificar que Dios me libró nuevamente como lo hizo David. Lo libró del oso, del león. Bueno, me libró en tal fecha de esto. Me sacó de esta enfermedad, me sacó de este conflicto. Así que ahora es el mismo Dios y la misma hija. Es más que ahora tengo más compromiso con Él. Así que tú tienes que retroceder en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y toda rodilla se doblará delante del Dios que yo sirvo. Y en el nombre de Jesús saco victorioso de esta prueba o de esta circunstancia. Mira, dale un aplauso a Dios. ¿A cuántos Dios los ha dejado en vergüenza? Levanta la mano si te ha dejado en vergüenza. ¿Verdad que no? Siempre saca la cara por nosotros. Aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece siendo fiel. Entonces, la protección de la palabra de Dios es un escudo alrededor de nosotros. Declara la palabra en tu casa, en la vida de tus hijos, en tu negocio, en tu entrar, en tu salir, a donde quiera que vayas. Mantén una actitud de comunión con Dios y de oración. Involucra a Dios en todas tus cosas, todo lo que vayas a hacer. Hace unos días convidé a unas hermanitas aquí a comer. Y Dios me dio estrategia para la comida que les iba a hacer y verdad que quedó muy buena. Entonces, involucra a Dios en todo lo que tú hagas. Que Dios te va a dar estrategia hasta en las cosas más simples y las haces fácil y terminas descansado. Porque eso es lo bueno que tiene Dios. Entonces, la protección de la palabra de Dios es un escudo alrededor de nosotros. Te dije ahorita que dice, escudo y adarga es tu verdad. Mira, adarga es un escudo de cuero con forma ovalada o de corazón que sirve para defenderse. La adarga brindaba un resguardo, protección eficaz ante ataques de flechas, lanzas y espadas. A veces te tiran con todo. Tú sabes que, Señor, este es el momento de levantar mi adarga para que todos esos dardos queden clavados en el escudo y no me toquen a mí. Entonces, así como el escudo de la palabra nos protege, la fe nos mantiene creyendo en las promesas de Dios que Él nos ha dado de acuerdo a las circunstancias que podamos estar enfrentando. No todos los ataques que vienen son iguales y no todas las batallas las vamos a librar de la misma forma. Por eso tenemos que buscar dirección de Dios. Amén. Yo siempre digo, esto es lo que está pasando, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y yo voy a declarar lo que dice la palabra, no lo que mis ojos ven, lo que mi cuerpo sienta, ni lo que yo estoy oyendo. Porque todo esto que está pasando está sujeto a cambios. Llama a las cosas que no son como si fuesen. A eso se le llama orar hasta que la respuesta se mantenga, la respuesta llegue. Es mantenerte creyendo en la bendición que te va a llegar y en acción de gracia porque todavía no la has visto, pero la verás.
Esto es un proceso y yo sé que en este proceso Dios se va a glorificar. La fe es la que nos inspira a persistir a pesar de las dificultades, obstáculos y la oposición que tengamos. Mira, la oración tiene 3 pilares en las que tenemos que apoyar. Número 1 es compromiso. Mi compromiso de orar es con Dios, no es con nadie, es con Dios. Y tu compromiso debe ser con Dios. ¿Por qué razón? Porque yo necesito estar en contacto con Dios. Y cuando no oro me siento incómoda. ¿Cuánto le pasa a eso? Que tú dices, Señor, no te he dado el tiempo que a mí me gusta darte y en la forma que a mí me gusta darte. Y te sientes mal, no porque nadie te lo reclama, es que tú lo necesitas. Entonces, número 1, hay que tener compromiso. Número 2, tenemos que tener disciplina. Porque a la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta orar, que leer la Biblia. Y a la carne no le gusta hacer ayuno. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener la disciplina. Y hacer de ese tiempo mi prioridad. Tu prioridad. Porque nosotros somos los que distribuimos el tiempo. Entonces, tengo que empujarme hasta crear un hábito. Y un hábito no se crea en 2 días. Ahora dejas de orar 3 días y pierdes el hábito que te costó más de un mes o meses para lograrlo. Entonces, tengo que empujarme hasta crear un hábito en mi vida diaria. Como no se te puede olvidar bañarte, ¿verdad? Tal vez se te olvida bañarte, pero comer no. Tienes el hábito de comer 3 comidas al día o 2 comidas al día por lo menos. Entonces, la oración tiene que ser tu comida espiritual para que te mantengas vivo, te mantengas firme. Y número 3, tengo que llevar esa carne diariamente a sujeción y darle lo que no le gusta. Como te dije, oración, palabra, ayuno, lo que necesite en el momento que lo necesite. Y el número 3, así que la oración tiene 3 pilares: compromiso, disciplina y perseverancia. Estar ahí dando y dando. Eso es firmeza y constancia en seguir lo que has empezado. Es mantenerte constante en un propósito. Eso implica orar hasta que llegue la respuesta. Eso es andar por fe y no por vista. Y seguir tocando y tocando y tocando y tocando hasta que la puerta se abra. Amén. Pidiendo y pidiendo y pidiendo hasta que se te dé. ¿Y cuál es la otra? Buscar y buscar y buscar hasta que encuentre. El que busca encuentra, el que pide se le da y el que toca se le abre. Pero ese tocar no es ahora que tú llegaste y tocaste. Es tocar y tocar y tocar. ¿Ustedes no han tenido gente que vienen a su casa y te tumban la puerta hasta que tú abras? Porque así yo tengo un hijo, te le da y te le da y te le da, que si no lo siente, lo siente. Sin embargo, vino el otro, tocó y dice que tocó y no lo sentimos, ni el perro lo sintió. No sé cómo tocó, porque el perro es una campana. Y él dice que tocó. Ahora, si es el otro, tumba la puerta, tira una piedra por la ventana, pero él se hace entender que está ahí. Bueno, pues nosotros tenemos que ser así, tocar y tocar y tocar hasta que se abra. Mira, un ejemplo de fe es la viuda que perseveró para que el juez injusto le hiciera justicia. Lucas 18, del 1 al 8. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Jesús hablaba de qué, que era necesario orar, ¿qué? Siempre. Y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Tremendo el juez, ¿verdad? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? El día y noche.
¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Mira, nosotros tenemos más posibilidades de tener la respuesta pronto que la viuda, y la viuda no se rindió. Pues tú sabes, tú y yo no nos podemos rendir, porque más rápido de lo que lo hizo el juez injusto, nuestro Dios nos va a contestar. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá fe en nosotros con todo lo que nos está rodeando para seguir perseverando en Dios y seguir clamando para que responda a nuestras necesidades? El mundo contamina, el mundo nos va rodeando como la serpiente pitón, que ella no hace nada, nada más que te empieza a envolver y te empieza a apretar. Y te empieza a apretar hasta que llega el momento, ¿tú sabes qué? Que te saca todo el aire y después te traga. Entonces, vivimos en un mundo injusto donde la maldad se intensifica por día y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. La incredulidad es parte de lo que el mundo tiene y ofrece. Si como creyentes no perseveramos en oración conectados con Dios, nuestra fe se irá debilitando y vamos separándonos de Dios cada día más. Por eso tenemos que ponernos las pilas, tenemos que insistir, tenemos que decidir cambiar la actitud, tenemos que soltar la apatía espiritual. Hebreos 11:1 y al 3 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué tuvieron? Testimonio. Pero se clavaron en fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando oras, envían la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder creativo para toda circunstancia que nosotros podamos estar pasando. Y vamos a ver la mano de Dios moverse. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestras circunstancias. Vamos a ver milagros ocurrir. Y vamos a ver las cosas que llamamos por fe. Van a tomar lugar, aunque parecían imposibles. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando vayas a orar, no vayas con una actitud y una mentalidad de derrota. No vayas a decir, voy a orar por él, pero eso no hay quien lo convierta. No ores, porque ya tú cancelaste la oración antes de hacerla. No dejes que tu boca marque a la gente, ni hable incredulidad en contra de ellos. Porque Dios te puede sorprender, porque para Dios nada es imposible. La fe y la palabra de Dios van tomadas de la mano. Ellas provocan que los milagros ocurran. Oraciones sean contestadas. Acelera los tiempos. Testimonios pueden ser compartidos por las promesas que se han cumplido. Es cuando la promesa deja de ser promesa para ser promesa cumplida. Entonces tenemos que pedir impedir que nada ni nadie nos robe nuestra semilla de fe. Esa es una de las primeras semillas que el diablo te quiere robar. La fe, porque todo lo que tú recibes de Dios lo recibes por fe. Y otra de las semillas que el diablo te quiere robar son tus hijos. Porque ese es tu legado y esa es la nueva generación. Entonces, tienes que pararte en fe y tienes que cuidar tu semilla de fe. Haz un vallado alrededor de ella. Y si hay gente contaminante que cada vez que se te acercan te debilitan tu fe, pues mira, pon distancia. Hay tiempo para todo. Habrá momentos en que la fe tuya se traga la incredulidad de ellos, pero no dejes que la incredulidad de ellos se trague en tu fe. Mejor que digan que eres un pesado a que tú seas un derrotado. Entonces, después, cuando ellos vean cómo Dios te ha levantado, van a venir donde estás tú para que tú lo ayudes en su necesidad. Entonces, ¿cómo hacemos ese vallado para que nadie nos robe la semilla de fe? No dejando que nada nos haga quitar nuestra mirada de Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. No pongas la mirada en los hombres. No pongas tus ojos en nadie nada más que en Jesús. Porque
Muchas veces la gente se va de la iglesia por algo que pasó. Pero oye, el que murió por ti no fue ese alguien, fue Jesús. Fue el que pagó en la cruz. Y tú no sabes de lo que Dios te puede librar si tú permaneces. Porque si te sales, puede venir una destrucción a tu casa, a tu familia, a tu vida. Y no es porque uno quiera meterte miedo, es porque es una realidad. Que cuando nos salimos del abrigo del Altísimo, cosas van a empezar a pasar. Es como cuando no sacas el seguro, porque total llevas tantos años pagando un seguro y nunca lo has tenido que usar. Lo dejaste de pagar y vino un ciclón y te llevó el techo. Y ahora tienes que ponerlo de tu bolsillo porque si no tienes que dormir sin techo. Entonces, seamos sabios, mantengamos el seguro, mantengamos agarrados de la mano de Dios. Gloria a Dios. Entonces, número 1, ¿qué cosas vamos a tener en la mano? El escudo de la fe. No te dejes robar tu fe por nada ni por nadie. Número 2, la otra arma que vas a usar es como si te visualizaras en una mano el escudo y en tu mano derecha la espada del Espíritu. ¿Qué cosa es la espada del Espíritu? La palabra de Dios revelada. Eso implica que la palabra dejó de ser el logo de Dios, la palabra escrita general, y se ha convertido en un rema para ti. Esa palabra que te brincó, esa palabra que cada vez que te vienes a un conflicto tú dices, no, pero Dios me dijo tal cosa y yo sé que mi Dios no puede mentir. Así que de esta situación yo salgo. Señor, tú no me dejas en vergüenza. Y se convierte esa palabra, ¿tú sabes qué? En el ancla de tu fe. Y de ahí puede ser que tú te muevas por un lado y para el otro, pero no te caes. Amén. ¿Le estoy hablando a la gente correcta o están aburridos, tienen sueño o ya se quieren ir? Esa palabra revelada es una porción de la palabra que apropias para tu vida de lo que Dios ha dicho. Y tú sabes que lo que Dios ha dicho, Él lo cumple. Hasta que eso deja de ser promesa para ser promesa cumplida, porque Dios no puede mentir. Es con la palabra, esa porción de la palabra, que vas a tratar los problemas y las circunstancias que tú estás viviendo. Por ejemplo, una vez a Ismael le dieron un reporte sobre un diagnóstico de una enfermedad. Y nosotros oramos por eso y Dios me dio una palabra. Y yo me clavé en esa palabra y yo vi toda la solución del problema en esa palabra. La desmenucé, la hablé con él, la oramos y la declaramos y la declaramos. Y tú sabes qué, que el reporte vino contrario por completo y nunca más ha tenido problema en esa situación. ¿Por qué? Porque esa palabra se convirtió en el ancla de mi fe en ese momento y en esa circunstancia. Y la promesa de Dios que esa nunca más volvería a aparecer. Y lo decía así la palabra y eso se vivificó en mi espíritu. Entonces tienes que ver en tu necesidad qué dice Dios en su palabra que tú puedas apropiar. Entonces, la espada del Espíritu es la palabra revelada. Mira, revelación implica quitar el velo, destapar, mostrar lo que antes se desconocía. La revelación de Dios es una manifestación a la humanidad de tal manera que hombres y mujeres puedan conocerlo y tener comunión con Él. La revelación de Dios no viene por conocimiento humano. Tal vez estás fregando unos platos y Dios te habla y te desmenuza algo que tú no entendías y ahora lo ves como agua clara. Eso viene por revelación del Espíritu de Dios. Es Él el que nos enseña todas las cosas. Mira lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando Dios te revela algo, eso jamás se te olvida. Tú puedes ir al Instituto Bíblico. Yo soy de las primeras graduaciones del Instituto Bíblico y gloria a Dios por los institutos bíblicos. Pero muchas de las cosas que yo leí y estudié ahí, ya yo no me acuerdo. Pero cada palabra que Dios me ha revelado así por el Espíritu, eso se me ha clavado hasta los huesos y eso no se me ha olvidado nunca. Amén.
porque fue algo sobrenatural, fue el Espíritu de Dios a tu espíritu. Mira lo que le dijo Jesús a Pedro. En Mateo 16, 13 al 17, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira la respuesta de Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Quién fue lo que se lo reveló? El Espíritu de Dios. El Padre le habló, el que le dio el conocimiento. Entonces Pedro no tuvo ese conocimiento porque lo leyó en un libro, ni lo estudió en una clase, sino porque el Espíritu de Dios se lo reveló. Mira, si nuestra mente no es renovada por la palabra de Dios, nuestro espíritu nunca tendrá palabra de Dios revelada. ¿La cogieron? Lo voy a repetir. Si nuestra mente no es renovada por la palabra de Dios, esto es bien importante, nuestro espíritu nunca tendrá palabra de Dios revelada. Si tú no conoces la palabra, si Dios no te cambia todos los argumentos que traías desde que eras chiquitico y de todo lo que habías aprendido, todos los conceptos y todas las barreras mentales que tenemos, si el agua de la palabra no nos limpia y no nos santifica, nunca vamos a tener esa comunión con Dios para que el Espíritu de Dios empiece a destapar sus secretos y enseñarnos las cosas que no es por estudio, sino por revelación. Entonces, aquí hay dos palabras clave, renovada y revelada. Mira, renovar significa reformar, reemplazar, modificar, innovar, restaurar y rejuvenecer. Todo eso lo necesita nuestra mente. Y lo único que puede renovar esa mente es la palabra de Dios. Amén. Ahora, revelar significa declarar, manifestar, publicar, confesar, difundir, explicar, mostrar y exhibir. Cuando la mente se renueva por la palabra, el Espíritu de Dios revela y enseña lo que no se veía y destapa lo que estaba oculto. Y entonces tú puedes decir, ahora entiendo, ahora veo, puedo ver tan claro cómo es posible que yo esto no lo entendiera, porque hasta ese momento no habías tenido la revelación de Dios de que era así. Si no hay revelación, ¿qué pasa? Solo tendremos información, pero no revelación. Hay mucha gente que sabe Biblia y te la recitan de tapa a tapa, pero cuando la hablan, tú recibes algo, ¿verdad que no? Es como metal que resuene. Pero puede quizás se para a alguien que no tiene tanto conocimiento, pero cuando abre la boca, la presencia de Dios cae y da convicción de pecado y te llena de gozo, te llena de alegría o te quebranta de tal manera que tú puedas diferenciar. No sabrá, dice, yo no sabré mucho, pero yo sé quién está ungido y quién no lo está. Quién está lleno de Dios y quién es una carreta vacía, porque hay mucha información aquí, pero no está aquí. Y no la sabe impartir. Amén. Yo una vez hice un segmento de radio que era sobre el orgullo y se llamaba La Carreta. Y el padre iba con el hijo por un camino de piedra y no se veía nada. Y se siente un ruido y el hijo le pregunta al padre, dice, ¿qué será ese ruido, papá? Dice y el papá le dice, es una carreta y viene vacía. Y dice el hijo, ¿y cómo tú sabes que viene vacía? Dice, por el ruido que hace. Hay mucha gente que hace mucho ruido, pero está vacía.
el Espíritu de Dios no se mueve ahí. Y yo prefiero 2 o 3 palabras ungidas que mucha información que cuando salgo digo, ¿y de qué hablaron? Dáselo a Dios. Eso no es para mí, apláudele a Él. Entonces, si no hay revelación, nuestra lámpara no tiene aceite. Y el aceite es el tipo de unción. Y la unción es la que pudre los yugos. Y el yugo es todo lo que nos ata. Mira, una de mis oraciones es, Señor, pudre todo yugo que pueda haber en mí, porque yo quiero ser un canal que tú puedas usar y tú puedas atravesar a través de mí todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que tú quieres. Quita de mí todo aquello que impida tu fluir. Quita todo lo que sobra, añade todo lo que falta y restaura todo lo que pueda ser restaurado, pero quiero que me cambies. Si tú no le pides a Dios que te cambie, y no he llegado a hacer lo que me gustaría hacer, pero sí te puedo decir que todos los días le clamo a Dios que me cambie, que quite todo lo que impida su fluir en mí y que yo pueda ser un instrumento que Él pueda usar, y no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, y le pido a Dios perdón así consciente o inconscientemente he podido ser de piedra de tropiezo a alguien, porque a veces sin saber la gente se ofende. Entonces, que tenemos que pedirle a Dios que nos llene nuestra lámpara de aceite, pero eso es cuando estamos en intimidad con Él. Y si no se pudre el yugo, seguimos atados y caminando como esclavos. ¿En dónde? En tierra de libertad. Ya Jesús pagó el precio por nuestro rescate. Él dice que el que el Hijo libertare será que verdaderamente libre. Ponle cada área que tú sabes que hay una atadura y dile, Señor, pudre este yugo que está en mí, porque yo no quiero seguir cojeando de este pie. Yo no quiero seguir con esta atadura. Dice que no tenemos porque no pedimos o pedimos mal, pero yo te aseguro que si le pedimos porque Dios nos cambia, Dios nos va a cambiar. Porque el Espíritu Santo es un caballero, va a entrar nada más que hasta donde nosotros le permitamos que entre. Entonces, si seguimos caminando como esclavos, no apropiaremos lo que ya Jesús hizo por nosotros. Es nuestra herencia, nos pertenece, y estamos en bancarrota porque no vivimos ni aprovechamos la herencia que Dios nos ha dado. No entramos en posesión de nuestra herencia en Cristo. Eso implica que nos vamos a conformar con todo lo que la vida, el mundo y el diablo nos traiga, y nosotros somos como si fuéramos un basurero que recogemos todo lo que se pierde. Pero cuando hay revelación, nosotros vamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Vamos a hablar de lo que no vamos a hablar de lo que nosotros vemos. Vamos a hablar de lo que Dios ha dicho. Vamos a declarar lo que Dios ha dicho. Y vamos a esperar lo que Dios ha dicho. Porque todo está sujeto ¿a qué? A cambio. Mira, cuando tú caminas por la palabra, esa palabra se va a convertir en la lámpara que ilumina tu camino. Como dice el Salmo 119, 105. Lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Óyeme, una lámpara. Imagínate que estás en medio de la oscuridad y lo único que tienes es una linternita de este tamaño. Pero esa linternita da suficiente luz para que no tropieces. Para que si tienes que subir una escalera no te caigas. Para que puedas andar en toda la oscuridad que puedas atravesar. Pero llegas afuera porque tienes la suficiente luz para caminar y poder encontrar la salida. Bueno, la palabra de Dios es tu lámpara. Es la que te lleva al otro lado. Es la que te lleva a la salida. Es la que te lleva a tu victoria. Es la que te lleva a traer la unidad en tu casa, en la vida de tus hijos, con tus nietos. Es la que te lleva a restaurar tus finanzas. Es la que lo cambia todo. Mira, el pueblo de Israel andaba con Dios y en el día era columna de nube, era lo que los protegía durante el calor y el sol del día, y de noche era columna de fuego, era las que los calentaba, porque en el desierto por las noches hay frío y también hay fieras, y esa
columna de fuego ahuyentaba los depredadores y daba calor. Entonces tú tienes que visualizar que Dios es tu lámpara y tu nube, dependiendo de donde estés y cómo estés, pero no te va a dejar a la deriva. Y número 3, así que tenemos el escudo y el escudo de la fe, la espada del Espíritu, y número 3, la oración. Esa es una lanza de largo alcance. Llega a todo lugar, no hay barrera, no hay distancia donde no llegue una oración dirigida por el Espíritu Santo. Y se convierte en un arco en contra del enemigo, que con él envías flechas encendidas con palabras reveladas para destruir las obras del diablo. Dios es el que te adiestra tus manos y tus dedos para la batalla. Tu propósito es dar en el blanco, en el punto central de la diana. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso implica que vas a orar con tu entendimiento y vas a orar con el Espíritu. O sea, vas a orar en lenguas. Sobre todo en situaciones difíciles y por gente difícil, porque ahí se queda tu mente nula, no intervienen ni tus emociones, ni tus sentimientos. Vas a orar la oración correcta, vas a orar lo que Dios quiere que tú ores en ese momento. Y no solo vas a hacer la oración correcta, sino que vas a terminar descansado. ¿Por qué? Porque recargaste tu batería espiritual, porque dice: el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Hay momentos en que tú quieres orar y no puedes orar porque no te salen palabras. ¿Tú sabes qué? Ese es el momento de empezar a orar en lengua. Eso te va a destrabar, te va a limpiar la atmósfera, porque el enemigo se va a plantar con todo lo que tiene para traer interferencia. Entonces, tu oración se convierte en ¿qué? En esa lanza de largo alcance, cuando tú dejas de enfocarte en ti y solo en ti y en tu entorno familiar, porque te sales de tu territorio para interceder y enviar palabra a la vida de otros. Y ahí empezamos a madurar y crecer. Y tú sabes que a veces no te da tiempo ni de orar por ti, pero Dios levanta a otro para que ore por ti. Mira, yo me recuerdo, Dios te puede dar nombre y apellido de personas que tú ni conoces. Yo recuerdo hace muchos años, fíjate que lo anoté porque lo anoté en la Biblia. Oré por una persona con nombre y apellido, que yo pensaba que Ismael los conocía. Y le pregunté a Ismael y Ismael me dijo: a mí no me metas en esos enredos tuyos, yo no voy a averiguar de esa gente. Hace muchos años atrás, cuando Ismael no estaba tan envuelto en la oración. Y yo estuve orando por esa familia una semana. Y cuando terminé, yo le dije: Señor, me puso esa carga por una semana. Y yo dejé una madrugada, desde las 1:00 de la mañana, 6 de la mañana, y luego seguí toda la semana. Y yo le dije: Señor, dame una palabra para yo respaldar esta oración. Y vino así en mi corazón, como vino el nombre de la persona y el apellido, Mateo 5:7, y salí y lo busqué. Y de Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, ¿quién es el que se mueve en misericordia? Una persona que es intercesora. Porque Dios busca intercesores, no jueces. Y el intercesor, si no se mueve en misericordia, no es intercesor. Se convierte en un juez. Y yo dije: Señor, pues si los misericordiosos alcanzan misericordia, de mis cosas te encargas tú. Si mis cosas están en tus manos, están en las mejores manos. Esa oración yo la hice en marzo 12 del año 83 y lo puse en la Biblia, en la cita bíblica y por quién estaba orando. 8 meses después vino a colación y Dios me trajo la conexión con la persona. Y yo supe toda la situación familiar que estaban pasando esas personas y por lo que Dios me había puesto a orar. Me dio el privilegio de conocer la situación
11 meses después, que fue en noviembre 9 del 83. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que Dios muchas veces no te va a permitir conocer por lo que tú estás orando, pero muchas veces sí te vas a enterar. Como muchas veces tú vas a estar en problemas y va a venir alguien y te va a decir: en tal fecha yo estuve orando por ti, por esto y por esto otro. Y tú estabas en una crisis familiar, tú estabas con un problema de salud, tú estabas con un problema con un hijo, tú estabas en una situación financiera y tú puedes ver la cobertura de Dios y la misericordia de Dios. Y yo quise comunicarme con esa gente cuando pude conocer toda la situación, para que vieran que en el momento más difícil de su prueba, Dios había levantado a alguien para orar por ellos, para que la fe de ellos no decayera, para que entendieran que Dios estaba en control de su situación y que Dios no se olvida de nadie. Dios es fiel, caballero. Cuando oramos por alguien y lo hacemos nuestro proyecto, Dios se encarga de hacer el milagro. Y aquí tenemos a Nancy. Nancy va a venir con una alfoja de piedra, pero no como David, sino para tirármelas a mí, para que yo no hable más de eso. Te conviertes en un violento para Dios y Jehová Nisí plantará bandera en tu territorio. Mira, Jehová Nisí significa el Señor es mi bandera. Ustedes me oyen hablar mucho de eso, porque a mí Dios se me reveló mucho como Jehová Nisí. Por eso siempre he estado metida en guerra, porque Él es mi estandarte de guerra. Significa también Jehová Nisí, el Jehová mi guerrero. Isaías 59, 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. No es que te teman a ti, le temen al nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Entonces, como recordatorio, vas a levantar bandera. Cuando se levanta la bandera, cuando Dios levanta bandera en tu territorio, ¿tú sabes lo que pasa? El enemigo huye, se fuga o se desvanece. Para que cada vez que tú declares: Jehová planta bandera en mi campamento, ten esto en mente. El enemigo huye, se fuga o se desvanece, pero se tiene que ir. Ahí se cumple que por un camino vienen en contra tuya y por 7 tienen que salir huyendo. Así que cada día visualízate como un soldado usando estas 3 armas: el escudo de la fe, la espada del Espíritu, la palabra revelada en las circunstancias que puedas estar, y la oración como lanza de largo alcance. ¿Recibieron algo? Esto no es griego ni hebreo, esto es práctica. Escudo de fe. La fe es lo que te mantiene vivo. Todo lo que obtienes de Dios lo tienes por fe y lo retienes por fe. Es un escudo alrededor tuyo. Lo vas a levantar en cada dardo que se levanta. El escudo que te sirve para impedir que te llegue ese dardo, pueda penetrar a tu mente y bajar a tu corazón y que empiezas a hablar palabras que no edifican. Y vas a usar ¿qué cosa? La palabra revelada, lo que Dios te ha dicho, lo que dice su palabra que te tocó, que tú lo apropiaste para un hijo, para una situación de salud como la apropié yo para Ismael, para una situación de una circunstancia familiar, lo que sea, agárrate de esa palabra. Y orando en todo tiempo, aun cuando no tengas nada que decirle de Señor, gracias, porque no sé qué bueno vas a sacar de todo esto. ¿No han tenido situaciones muy malas, que tú dices, ¿de qué bueno puede salir de aquí? Y sin embargo, cuando viene la mano de Dios, se mueve, el milagro mayor que has tenido en tu vida viene de esa circunstancia que parecía que no había nada bueno. Entonces, toma la oración como algo necesario en tu vida. Tienes que practicarlo diariamente. Tienes que dedicarle un tiempo a la palabra. Tienes que enfocarte en Dios y no en el problema. Y si tú te paras firme en tu casa y en tu campamento, el enemigo tiene que irse despavorido, tiene que fugarse y tiene que desvanecerse en el nombre de Jesús.
Usa las dos unciones que Dios te ha dado, de rey y sacerdote. Como sacerdote vienes y oras al Padre, oras, intercedes por tu familia, por aquellos que estás orando, te presentas tú, te consagras tu vida antes de ponerte a orar por otra gente. Y como rey te vas a parar en contra del enemigo, le vas a marcar los límites y vas a pelear en contra de cada ataque que trae a la vida de por quien tú estás orando. Amén. Entonces, vamos a avanzar y vamos a desalojar al enemigo de nuestro territorio. No olvides que la oración es lo que te mantiene en vela. Y velar es vigilar, estar alertas, despiertos, hacer guardia, no dormirse y tomar medidas de precaución, de defensa. ¿Estás oyendo? Esto es bien importante. Cuando tú oras, tú velas. Y cuando velas, vas a vigilar, vas a estar alerta, vas a estar despierto, vas a hacer guardia, no dormirás y vas a tomar medidas de precaución, de defensa. Vas a evitar el golpe antes que llegue y vas a deshacer las obras del diablo. Y puede que el ataque sea tan fuerte que pueda dar un coletazo, pero no te va a derribar ni va a destruir a los tuyos. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra jamás regresa vacía. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado armas que no son carnales, poderosas en ti, para la destrucción de fortaleza. Señor, que nos enfoquemos, Señor, que nuestra fe tenemos que guardarla, Señor, y tenemos que apropiarla, mi Dios, y no podemos dejar que nada invada nuestro territorio, mi Dios, que penetre hasta desvanecernos, Señor, y aniquilar nuestra fe, Señor. Así que tú eres escudo alrededor de nosotros, Señor, y Padre, que en cada circunstancia desenvainemos la espada de tu Espíritu, tu palabra revelada en cada circunstancia, y así como Jesús le habló al diablo en el desierto, cuando vino a tentarlo y cuando vino a provocarlo y le dijo, escrito está, que tú y yo podamos decirle, escrito está, retrocede en el nombre de Jesús, porque ya Jesús te venció en la cruz del Calvario y me ha dado la victoria, y esa victoria tú no me la vas a quitar. Y Padre, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, orar en todo tiempo, Señor, porque andamos por fe y no por vista, y que nos movamos por tu Espíritu y no por nuestras emociones, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esas armas que tú nos has dado, que no son carnales, sino poderosas en ti para destruir todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Sella esta palabra, mi Dios, y toca, mi Dios, a cada uno de tus hijos, Señor, que en algún momento puedan escuchar este mensaje, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios, dale la gloria a Dios, dale gracias a Dios. ¿Cuántos están pasando por situaciones difíciles? Levanta la mano, o todo el mundo está en pachanga. El que tiene situaciones difíciles, levanta la mano y dale gracias a Dios, porque Dios te ha dado armas esta noche. Párate en fe, agarra la palabra y ora a tiempo y fuera de tiempo, que Dios te dará la victoria en todo aquello en que te atrevas a creerle a Él, y todo lo que le pidas de acuerdo a su voluntad, Él lo da. Vamos a despedirnos. Los que quieran oración se pueden quedar, y los que no se pueden retirar, y vamos a despedirnos también vamos a adorar. ¿Puedes adorar otra vez? Pero vamos a despedirnos. Para los que quieran adorar se pueden quedar, y despedir los que están en el Facebook. Así que, Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que han estado conectados, y gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por la asistencia a pesar de la lluvia, a pesar de Idania, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se? Idalia, a pesar del ciclón Idalia, a pesar, aquí están los guerreros, los valientes, los que de verdad saben que no hay barrera para ellos.
Amén. Padre, los bendecimos, Señor, tú los llevas con bien. Declaramos por fe que cuando salgamos no hay lluvia y tú nos llevas con bien, Señor. El poder de tu sangre sobre nuestros carros, sobre nuestros hogares, Señor, sobre nuestras familias, Señor. Y te damos gracias una vez más, Señor, porque tú has estado con nosotros. En el nombre de Jesús, y bendecimos a nuestro hermano Josías, que ahora va a adorar con nosotros. Amén y amén.